Viernes 27 de enero, ya estamos casi por acabar el primer mes del año. Buenos días, Lautaro. Andrea, buenos días, amigos televidentes, radioescuchas. Y quiero empezar preguntándote, ¿esta semana se te hizo larga o más bien corta y bastante rápida? Como dices tú, ya se está acabando el mes, además. No solo la semana, sino el mes entero se me ha hecho larguísimo. Ya parece que vamos en el 36 de enero. Sí. Pero bueno, hoy estamos recargados con muchísima información, amigos. Así que tenemos cosas importantes que comentar el día de hoy, Lautaro. Justamente el caso de Jorge Glass, la unificación de penas, le vamos a explicar de qué se trata. Y también tendremos de invitado al ministro de Inclusión Social, Esteban Bernal, quien viene a contarnos los proyectos en materia social, valga la redundancia, que se tienen que aplicar, porque recordemos que el mayor presupuesto del Estado va al área social. Así que habrá que ver qué propuestas tienen. Muy bien, con esto les hacemos una invitación, como siempre, para que nos sintonicen a través de www.eltelegrafo.com.es, Pública FM y a través de todas nuestras redes sociales. De aquí iniciamos. Bienvenidos. Juez resolvió la unificación de las sentencias a Jorge Glass, por lo que ahora la pena por los delitos juzgados será de 8 años de cárcel. Mega operativo de la policía desarticula banda delincuencial que sería responsable de los atentados a gasolineras el año pasado. Hay 22 detenidos para investigación. Varios juristas cuestionan la eliminación de la figura de la caducidad de la prisión preventiva en el Código Penal, resuelto por la Corte de Justicia. En deportes, el argentino Kun Agüero desata la polémica al criticar la declaración de Zlatan Ibrahimovic, quien se burló de la selección campeona del mundo. En lo internacional, en Perú, la crisis institucional la sienten los ciudadanos en su mesa, cuando en zonas remotas del país hay escasez de alimentos. 7 de la mañana con 3 minutos, como lo habíamos anticipado, vamos a conversar sobre Jorge Glass. Y es que la jueza Melissa Muñoz concedió la unificación de penas en favor del ex vicepresidente, sentenciado en 2 ocasiones por corrupción, por lo que en total deberá pagar una pena de 8 años de prisión por ambos procesos. Escuchemos la nota. La jueza de Garantías Penales de Pichincha, Melissa Muñoz, aceptó el pedido de unificación de penas para el ex vicepresidente Jorge Glass, quien asistió a la audiencia de manera telemática. La magistrada dispuso que la pena de 8 años de cárcel, dictada por cohecho en el caso Sobornos, absorba la de 6 años por asociación ilícita en la trama de corrupción de Odebrecht. De su parte, el sistema de atención a privados de libertad SNAI no se opuso a la unificación de penas. Es más, el director de la cárcel 4 presentó un informe jurídico de la situación del exfuncionario. En primer punto, pues nos vamos a media, aunque sea con la unificación de la pena, que eso era lo que buscábamos. Creo que voy un poco contento con la resolución. Por otro lado, la defensa de Glass pretendió que se dé trámite a un pedido de prelibertad en la misma audiencia. A esto, el SNAI sí se opuso. Para acceder a la prelibertad, el sentenciado debe cumplir al menos el 40% de la pena. Según su abogado, Glass ya sobrepasó ese porcentaje. En octubre del 2022, el ex vicepresidente ya cumplió 5 años de encarcelado. Presentaremos a través de la sala de sorteo ya el beneficio penitenciario de la prelibertad o libertad controlada. Es decir que sin unificación no hay progresión. Tras la negativa de la audiencia, el pedido de prelibertad deberá ser tramitado particularmente. Jorge Glass tuvo una tercera sentencia por peculado en el caso Singue, pero esta fue anulada, por lo que ya no se la toma en cuenta. El 28 de noviembre del 2022, Jorge Glass salió de la cárcel 4 tras obtener una medida cautelar. Edison Saavedra, Noticias 7. Muy bien, esto lo que se concedió el día de ayer es una medida legal o un beneficio, digamos, que tiene cualquier persona privada de la libertad. Y al final de la cita judicial, el abogado Palacios aseguró que ya entonces comenzará a tramitar la prelibertad de Glass. Esto, como habíamos escuchado en la nota, porque ya, según su abogado, había cumplido más del 40% que se necesita como un requisito para pedir esta prelibertad. Además, aclaró que mientras se resuelva ese beneficio penitenciario,
penitenciario, el ex vicepresidente no tendrá que regresar a la cárcel, sino que se mantendrá libre, pues aún está vigente una medida cautelar a su favor. Recordemos que el año pasado el juez de Santo Domingo, Emerson Curipayo, le concedió esa medida cautelar y Glass pudo abandonar así la cárcel 4, donde estaba recluido, y esto, bueno, fue en noviembre del 2022. Exactamente, lo que hizo el juez fue decir, ok, hasta que se resuelva el tema de la unificación de penas, usted puede estar fuera de la cárcel 4 de Quito, pero sí tiene que presentarse una vez por semana a la penitenciaría litoral. En 8 ocasiones ya ha ido Jorge Glass allí para decir, yo no me he fugado, aquí estoy presente, pero eso no es la prelibertad. Ahora, para entender bien, porque a veces con tantos términos nos podemos marear, Jorge Glass cometió 2 delitos de corrupción, una de asociación ilícita, Odebrecht, y cohecho, casos sobornos. Lo hizo antes del 2014 y hasta en ese entonces una persona que tenía más de una sentencia podía unificar, que es esto de la absorción. Si tengo una pena de 8, esa se come a la de 6. Y es lo que está pasando con Glass. Si los delitos los hubiese cometido en estos años, en estos últimos años, pues ahí sí se puede sumar las penas. Pero en el caso de Jorge Glass, como es antes, reiteramos, por eso es que la de 8 es la que se absorbe completamente a la de 6. Ahora sí hay que esperar que sea entonces ya la prelibertad como tal que le permita a Glass terminar los 3 años casi de sentencia que le faltarían, evidentemente quizás con un grillete, con la presentación periódica, pero ya no en prisión. Glass en estos últimos años pues ha estado tanto en la cárcel de La Tacunga como en la cárcel 4 de Quito. Así es, solo para también dar un dato adicional, estaba también pues procesado por el caso Singa, que en noviembre se anuló, y es por eso que también se le pudo dar, digamos, o fue otra medida que pudo darle la prelibertad en noviembre. Y sabes que... Perdón, salir de la cárcel, no la prelibertad. Y sabes que dentro del expediente que se presentó en estas audiencias se demostraría, supuestamente, según lo que mencionan los abogados, de que Jorge Glass sí ha sido rehabilitado en el sistema penitenciario, porque en el informe se menciona que Glass, por ejemplo, estudió una maestría en administración de empresas online, también tuvo como práctica deportiva la caminata y la afición a leer. Sin embargo, también hay que reiterar y recordar que Glass, cuando estaba en la cárcel 4, en la cárcel de La Tacunga, perdón, lo que decían en cambio es que estaba perdiendo la cabeza y que veía un montón de cosas. Bueno, eso cambió con la estancia en la cárcel 4 y ahora en su ciudad natal, Guayaquil, donde se encuentra. Habrá que esperar, Andrea, un par de semanas para conocer cómo va este procedimiento de la prelibertad, que insistimos, no significa que Glass es inocente, significa que ha cumplido la sentencia en los tiempos establecidos. Muy bien, con eso nosotros vamos a cambiar de tema y les contamos ahora que integrantes de 3 bandas delictivas fueron aprehendidos la madrugada del jueves en las provincias de Manabí, Santo Domingo y Los Ríos. A estos sujetos se les atribuyen los ataques terroristas de noviembre pasado, entre otros. Veamos. Imágenes como esta fueron la tónica de los primeros días de noviembre del 2022, cuando los grupos de delincuencia organizada sembraron el pánico en el país por el incendio y detonación de vehículos en gasolineras. Ahora, mediante un mega operativo en las provincias de Manabí, Los Ríos y Santo Domingo de los Áchilas, se logró la captura de 22 hombres involucrados en delitos como terrorismo, extorsión y tráfico de drogas. Y el día de hoy tenemos esta grata satisfacción de nuevamente dar cuenta de un extraordinario trabajo de la institución policial, a quien nuevamente felicito, sobre la base de la investigación y sobre la base de diferentes técnicas que nos ha permitido dar este golpe. Los aprehendidos pertenecerían a agrupaciones delictivas como los DR7, los Lobos y los Choneros, las cuales se dedican a diferentes actividades al margen de la ley, como cobrar las denominadas vacunas o secuestrar. Identificar a personas de alto estatus económico para realizar un estudio y luego secuestrarlo y solicitarles altas cantidades de dinero para su liberación. Sin embargo, entre los detenidos también se encuentra el teniente coronel de la policía Telmo P., quien habría colaborado con los DR7 para coordinar la seguridad de los cabecillas en la provincia de Los Ríos. Cualquier policía involucrado deberá caer sobre él todo el peso de la ley. Este operativo se suma al efectuado en Durán, provincia del Guayas, esta misma semana, en el que se procesó por terrorismo a 10 hombres, 8 de ellos que ya estaban en la penitenciaría del Litoral, por estar vinculados con los atentados de noviembre en Guayaquil y en el asesinato de 2 servidores policiales en Durán. Lautaro Andrade, Noticias 7.
Bueno, este operativo entonces, no sé si estoy entendiéndolo bien, se suma al operativo que tuvimos hace días pasados en donde hubo esta colaboración también con Colombia. El de Caruqui. Y que, así es, y que detuvieron a Caluqui, que era uno, digamos, de las piezas claves, así lo habían dicho las autoridades, y que también estaban relacionados, digamos, estas personas a los atentados que hubo el año pasado. Exactamente. En estas últimas 2 semanas, la pasada y la anterior, ya son 3 grandes operativos para capturar a los responsables, tanto material como intelectual o colaboradores de estos atentados. El primero que dices tú, justamente en Colombia. Esta misma semana, el lunes, se capturó a 2 personas que estaban en Durán y otros 8 dentro de la cárcel que también estaban relacionados con Caruqui. Y ahora son estos nuevos 22, que son bastantes, en 3 provincias. Por eso ha dicho el Ministerio del Interior, misión cumplida. Todo el proceso investigativo de determinar quiénes son los que estaban detrás de estos atentados terroristas, como vemos en pantalla, las explosiones, son los que han sido capturados en estos días, y por eso mencionan también que no solamente se dedican al terrorismo, sino a la extorsión, a las vacunas, a los secuestros, y dentro de eso tenga muy presente que la UNACE, según ha dicho la policía, tiene el 100% de efectividad. Así o sea, es. Capturan a todos, rescatan, mejor dicho, a todas las personas secuestradas. Esto ocurre después de varios meses de investigación. Ayer lo dijeron en la rueda de prensa, ubicaron a estos antisociales para recordar nuevamente un poco de los delitos que serían responsables de extorsión, secuestro, terrorismo, intimidación, robo de vehículos, asaltos en ejes viales, tenencia y porte de armas y el tráfico ilícito de droga. El grupo delictivo, como lo habíamos dicho, quienes también se encuentran ahí, los DR7, fue reconocido por atentar con artefactos explosivos, sobre todo en una gasolinera en Santo Domingo de los Áchilas. Y uno de los oficiales de la policía que estarían presuntamente involucrados, pues ayudaría a los R7 y utilizaban, como ya lo dijo el comandante de la policía, este modus operandi para financiarse de secuestrar personas de alto estatus económico. Entonces los secuestraban, luego pedían altas sumas de dinero otra vez, pero ahí es que dice la policía que ha intervenido y que ha podido evitar que se cometan estos ilícitos, y por eso el mensaje lo reiteramos, como lo hemos dicho siempre en este espacio. Si usted, ojalá no sucediera, pero si usted tiene un familiar o allegado secuestrado, lo que tiene que hacer es hablar con la policía, porque ellos tienen todo el protocolo para poder saber cómo interactuar y cómo también descubrir dónde se encuentra la persona retenida y poder liberarla. Eso es muy importante tomar en cuenta, Andrea. Y además yo creo que es importante mencionarlo, que la policía entonces sigue con estos operativos que están permitiendo la captura, la aprehensión de personas involucradas supuestamente con actos terroristas. Lo que falta ahora es que la justicia actúe. Así es, y el día de ayer también, para poderlo comentar aquí en esta mesa de trabajo, en esta rueda de prensa, digamos, se perdió la atención un poco de lo que estaba informando la autoridad, porque uno de los policías, de los uniformados, se desplomó. Ahí estamos viendo entonces en el video, si lo puede repetir, señor productor, para que se pueda ver entonces completo. Mientras estaba dando la rueda de prensa, estaba hablando el ministro del Interior, Juan Zapata, uno de los uniformados que le hacía guardia en la parte posterior, se desplomó, y también fue muy criticado que el ministro no se levantara a ayudar al gendarme. Claro, el ministro dijo que hasta en las mejores familias sucede, ¿verdad? Nos comentan que, bueno, el uniformado estaba bien, simplemente fue un desmayo y que luego se recuperó. Así es. También lo que habían dicho o informado es por las largas jornadas que tienen los uniformados puede ocurrir este tipo de temas. Exactamente. Uno no está exento de que suceda. De hecho, si vamos hablando de desmayos, acuérdate en el debate de la prefectura de la SUAY, sí, como una candidata, Dora Ordóñez, me parece que fue. Dora Ordóñez, que también se pronunció el día de ayer en redes sociales. Porque el de pasado era claro, similar. Y también el candidato a la alcaldía de Milagro, él también sufrió no un paro cardíaco, pero se le subió la presión y tuvo que salir. Entonces, a veces sucede, sobre todo cuando uno tiene, como dices tú, largas jornadas, por eso hay que alimentarse bastante bien. Muy bien, y ahora vamos a contarles que la prisión preventiva ya no tendrá caducidad, según resolvió la Corte Nacional de Justicia en su último dictamen. ¿Qué significa esto y cuáles serían sus efectos? Lo explicamos en la siguiente nota. Ponga atención.
Daniel Salcedo goza de libertad desde el pasado 9 de diciembre del 2022, luego de que un juez consideró que en 5 procesos penales en su contra ya caducó la prisión preventiva. Esta es una medida que la dictan los jueces para garantizar la presencia del procesado durante el juicio, para evitar que se fugue, por lo general cuando hay indicios de que se puede escapar. Así lo explica el abogado Pablo Muñoz. Es que el Código Orgánico Integral Penal establece que la prisión preventiva caducará en el plazo de 6 meses para delitos cuya pena no excede de 5 años, o en el plazo de 1 año para delitos cuya pena excede a los 5 años. Pero caduca esta prisión preventiva cuando pasado el año no existe sentencia. La Corte Nacional de Justicia resolvió la interrupción de la caducidad de esta medida, según detallaron en su última resolución. Es decir, que si en un proceso una persona todavía no se cumplen los 6 meses y tiene una sentencia que le declara culpable, por más que pueda apelar y luego presentar otros recursos, así pase de los 6 meses, la persona seguirá en prisión preventiva. Según ambos expertos, esta resolución podría tener varios efectos. También se abriría el abanico de que un montón de gente inocente se mantenga privada de su libertad N cantidad de tiempo. Una vez que se cumpla con el trámite de ley, la resolución será remitida al registro oficial para su publicación, a partir de lo cual entrará en vigencia. Manuela Bedón, Noticias 7. Muy bien, es un poco complicado de entender, pero ahora mismo el presidente de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, Byron Guillén, también dijo respetar el criterio de sus compañeros de pleno, pero aclaró que no está de acuerdo. Según él, la resolución aprobada es regresiva de derechos, pues desde su perspectiva se interrumpen los plazos de la caducidad de la prisión preventiva únicamente con la sentencia. Se informó que una vez que se cumpla con el trámite de ley, la resolución entonces deberá ser remitida al registro oficial para su publicación y luego de ello entrará en vigencia. Vamos con un ejemplo, a ver si así puede ser más sencillo de entenderlo. Le voy a poner el ejemplo práctico y conocido por todos hoy en día, Germán Cáceres. ¿Okay? Germán Cáceres fue detenido y tiene un proceso por presunto femicidio, que ya lo vamos a ver más adelante, todavía no ha sido enjuiciado, pero por el riesgo de que se fugue entonces otra vez, tiene una prisión preventiva y está en la cárcel de La Roca. Él entró el 3 de enero a La Roca, 3 de enero del 2023. Por el delito que se le está acusando, Cáceres debería tener prisión preventiva 1 año, es decir, hasta el 3 de enero del 2024. Si luego de ese plazo, antes de esta ley, si luego de ese plazo a Cáceres no lo enjuician, no lo sentencian, no tiene que cumplir ninguna pena, él podría salir porque la prisión preventiva caducaba. Con esta nueva resolución de la Corte, lo que se está diciendo es que Cáceres podría estar por tiempo indefinido en la cárcel con prisión preventiva, tenga o no sentencia por el caso Bernal. Es decir, reiteramos, Cáceres podría estar 4 años si 4 años se demora la sentencia en ser ejecutoriada. Antes no. ¿Qué pasó con Salcedo? No se había cumplido todo el proceso penal, entonces se acabó la prisión, salga. ¿Cuál es el problema? El tema sobre todo de que en las cárceles hay este hacinamiento y se había dicho que lo que se debía buscar es reducir la prisión preventiva porque entonces meten a mucha gente a los centros de rehabilitación, muchos de ellos sin sentencia, es decir, se presume su inocencia todavía y finalmente eso sigue aumentando los problemas, es parte de lo que dicen los abogados. Así es, recojo incluso las palabras que dice uno de los expertos dentro de la nota, que esto podría ocasionar que personas inocentes queden muchísimo tiempo más que lo que ahora permite la ley con una prisión preventiva. Por eso abogados de libre ejercicio ya han mostrado su interés por buscar que se declare la inconstitucionalidad de este tema aprobado por la Corte Nacional de Justicia. Y otro punto que también se plantea entonces que haya celeridad en los procesos judiciales para que una sentencia y que cumpla todos los parámetros y los pasos que debe cumplir no se demore, por ejemplo, 1 año, sino que sea mucho más rápido y de esa manera pues evitemos tener gente que no ha sido sentenciada dentro de las prisiones. Y aún en el ámbito judicial, María Josefa Coronel presentó su renuncia irrevocable como directora de la Judicatura en Guayas, cargo que ocupaba desde el 13 de septiembre del 2021. Coronel justificó su decisión por la falta de presupuesto para cumplir las necesidades de la función judicial en esa provincia. Esto ocurre un día después de que Álvaro Román asumió la presidencia temporal de la Judicatura.
quien tras su posesión, Álvaro Román, me estoy refiriendo, anticipó que evaluarían a los directores provinciales para resolver si continuaban en funciones o serían reemplazados. No sé si tenemos incluso el directo de Álvaro Román. Nos confirma producción. Bueno, hasta que... Ok, el punto es... María Josefa Coronel entonces dice, bueno, me voy porque no tengo el presupuesto suficiente. Sin embargo, llevó sí 1 año y medio trabajando y se va justamente luego de que Román asume, y ella aclara que tuvo muy buena relación con sus antecesores, tanto María del Carmen Maldonado y entonces Fausto Murillo. Y Román sí había dicho a Andrea que él iba entonces a evaluar absolutamente a todos y que se iba a tomar consideraciones de quienes seguían o no. Hay gente que ha dicho que es una muy buena decisión que se vaya María Josefa, sobre todo porque ella estuvo a favor y la Corte del Guayas, la Judicatura, falló a favor de los Isaías para la devolución de bienes. Hay mucha gente que a eso le ha molestado. Otros, en cambio, consideran que ella era una muy buena directora provincial y que debía seguir en una instancia judicial muy importante porque el Guayas, como todos conocemos, tiene grandes problemas de violencia y se necesita la acción judicial para poder contrarrestarla también. Bien, ahora nosotros nos vamos a una pausa, amigos, pero quédense porque al retornar estaremos conversando sobre el caso de María Belén Bernal, y es que la cadete Jocelyn S. no será acusada dentro del proceso penal por el presunto caso de femicidio. Ya volvemos. De la mañana con 24 minutos y como lo habíamos anticipado, ahora vamos al caso de María Belén Bernal. La cadete Jocelyn S. no será acusada dentro del proceso penal por el presunto caso de femicidio. A continuación, revisamos detalles de cómo será la audiencia preparatoria de juicio convocada para el próximo 14 de febrero. Una audiencia preparatoria de juicio es una diligencia en la que fiscalía y acusadores particulares convencen al juez de la existencia de un presunto ilícito con base a elementos de convicción que luego se convertirán en pruebas. Nosotros tenemos más de 34 elementos de convicción fuertes. De ahí versiones existen más de 100. Realmente existen más de 75 cuerpos, ¿sí? Esto quiere decir que existen alrededor de 7.500 hojas. Así lo explica el abogado Galo Quiñones de la defensa particular de María Belén Bernal, supuesta víctima de femicidio de su esposo Germán Cáceres, actualmente detenido en la cárcel de La Roca en Guayaquil. La audiencia será a las 10 de la mañana del 14 de febrero en la Casa de Justicia de Carcelén, en el norte de Quito. Nosotros tenemos que hacer el correspondiente anuncio probatorio en dicha audiencia y justamente estamos ya preparando el mismo para ir con todo lo necesario. En esta fase del proceso, el juez escuchará los alegatos de cada parte procesal, pero no es necesaria la presencia de Cáceres en la diligencia. Quien tampoco estará es la ex cadete Jocelyn Sánchez. Fiscalía General del Estado ha decidido de manera loable y plausible dejar de lado la acusación en contra de Jocelyn Sánchez. Por lo tanto, Fiscalía ha mandado ya un dictamen abstentivo en favor de Jocelyn Sánchez. El fin de esta audiencia será conocer si Cáceres y el teniente Alfonso Camacho son llamados a juicio por femicidio o en su lugar se les declarará inocentes. ¿Qué sucederá? Lo conoceremos en las siguientes semanas. Lautaro Andrade, Noticias 7. Muy bien, este es un caso muy comentado. Es importante sí saber que puede continuar todo el proceso gracias a que Cáceres ya fue detenido y ya puede estar de forma presencial dentro de todo este proceso, y como lo explicaban los abogados, esta es la audiencia preparatoria, es decir, poder evidenciar que efectivamente se cometió un delito y que hay cómo comprobarlo. No es necesario que Cáceres acuda, sin embargo, si la defensa técnica de Cáceres así lo solicita, podría el ex policía o venir desde Guayaquil a Quito, o si no, vía telemática, de ser el caso. Lo importante, de todas maneras, es comentar que entonces el proceso por femicidio, por presunto caso de femicidio, sería contra Cáceres y contra el teniente Alfonso C., más no con Jocelyn S., que según el audio al que accedió la defensa de María Belén Bernal, pues no la involucra y descarta completamente la participación de esta joven dentro del asesinato de Bernal el 11 de septiembre en una habitación del Castillo de Grayskull, como se llama a esta sede de oficiales que ya no está funcionando, por cierto, en la Escuela Policial de la Policía, Superior de la Policía, perdón. Así es, para recordar nada más, Jocelyn S. también tuvo una investigación dentro de la Escuela Superior de Policía, sin embargo, esa investigación se archivó
Lo que sí conocemos ahora es que Jocelyn S. no retornó a la Escuela Superior de Policía porque por haber faltado, digamos, a varias clases de su formación dentro de esta escuela, pues ha perdido el año, y también esto es una colaboración con la Universidad Central, y por ausentarse ella lo ha perdido. Entonces es por eso que no pudo regresar a la Escuela Superior de Policía. Por eso el término debería ser entonces ex cadete, porque ya no es estudiante. Así es. Muy bien, ahora vamos a cambiar de tema y les contamos que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, COSEPE, emitió resoluciones para combatir la minería ilegal en el Ecuador. Las autoridades informaron que esta actividad ilícita está en aumento. Este jueves 26 de enero, el secretario Diego Ordóñez anunció que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, COSEPE, emitió 2 resoluciones para combatir la minería ilegal y sus delitos conexos. Que se respaldaría a las concesiones mineras legalmente establecidas para que puedan ejercer sus actividades en ejecución de sus contratos, de sus licencias, de sus autorizaciones. El COSEPE, como parte de las resoluciones emitidas, declaró como amenaza y atentado a la seguridad pública y del Estado a la minería ilegal. También el Consejo ratificó que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tienen la obligación del aseguramiento de todo el territorio nacional para garantizar la paz y el cumplimiento de las actividades legalmente autorizadas. Y agregó que existe una cadena de delitos, como el tráfico de armas, tráfico de explosivos y lavado de activos. Y por eso es que se considera como una actividad que atenta contra la seguridad nacional. La presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, María Eulalia Silva, expresó su apoyo a las resoluciones emitidas por parte del Consejo. La minería ilegal opera sin ningún tipo de licencia social, sin ningún tipo de licencia ambiental, no opera tampoco con ningún estándar de responsabilidad ambiental. Es por eso, insistimos en felicitar esta declaración del Gobierno Nacional de enfrentar a esta amenaza. El secretario mencionó que las actividades mineras ilegales son estacionarias y se movilizan en el territorio, por lo que se desconoce cuántos campamentos ilegales se encuentran operando en el país. Manuela Bedón, Noticias 7. Vamos ahora a hablar de las elecciones y pongan atención porque el Pleno del Consejo Nacional Electoral solicitó al gobierno que se declare descanso recuperable al 6 de febrero, un día después de las elecciones, debido a que el escrutinio de las elecciones seccionales podría durar más de un día. Veamos. Las autoridades electorales consideran que la jornada del domingo 5 de febrero será extenuante. Los miembros de las juntas receptoras iniciarán sus labores desde las 6:30 de la mañana y el conteo de votos podría extenderse hasta el día siguiente. Según un análisis técnico, el escrutinio de las dignidades seccionales será de 5 horas y 58 minutos, mientras que para el referéndum y consejo de participación será de 5 horas y 34 minutos. Eso contando con la participación de todos los miembros de la mesa. Nosotros hemos planificado 2 grupos de trabajo para contabilizar o hacer el escrutinio. Entonces, los primeros resultados que empezaremos a visualizar son de la dignidad de alcaldes. Luego irán los prefectos. Otro grupo al mismo tiempo estará escrutando tanto la papeleta de la consulta popular o el referéndum y de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por ello, el Pleno del Consejo Nacional Electoral resolvió solicitar al gobierno que suspenda la jornada laboral del lunes 6 de febrero. En días pasados, la presidenta del organismo justificó el pedido. Me parece que es una muy buena iniciativa para que la gente se incentive y pueda colaborar de forma más activa para que no tener esas inconsistencias y no haya abandonos de las mesas de las juntas receptoras del día. Para el día de los comicios se habilitarán 4.380 recintos electorales, de los cuales 4.013 son unidades educativas que no estarían listas para recibir a los estudiantes del día siguiente. Entonces, si se sale muy tarde, no están en condiciones para recibir a los alumnos al día siguiente.
todo hay que reorganizar. Además, el CNE y el municipio de Quito firmaron un convenio para extender los horarios del transporte hasta las 2 de la mañana, para que los miembros de mesa y representantes de partidos políticos puedan regresar a sus casas. Es importante recordar que si se declara como día de descanso el lunes 6 de febrero, este será recuperable. Edison Saavedra, Noticias 7. Muy bien, hasta el momento entonces no es que se ha confirmado, es solo un pedido del Consejo Nacional Electoral hacia el gobierno para que se declare, porque no solo los miembros de las juntas receptoras del voto deberán estar muchísimas horas, sino también los colegios electorales. Hay muchísimos, por ejemplo, aquí en el hipercentro casi de la ciudad, el Eufrasia, el Central Técnico, la Condamine y varios que están alrededor, por ejemplo, son colegios electorales y evidentemente para el lunes podrían no estar listos para recibir a más estudiantes. Mediante un decreto ejecutivo, el presidente podría decir, efectivamente, la jornada va a ser recuperable, nadie trabaja. Sería la primera vez, por cierto, por lo menos de lo que yo me acuerdo y de lo que soy votante, que hay este día libre. Pero ojo con el término recuperable. Significa que usted luego entonces tiene que esas 8 horas de la jornada laboral tiene que recuperarlas, valga la redundancia, durante o un fin de semana o entre semana una horita más. Así es, y no solo los miembros de las juntas receptoras del voto estarán todo el día, sino también Ecuador TV, El Telégrafo y Pública FM. El próximo 5 de febrero, los 3 medios de comunicación estarán informándole a usted todo lo que ocurre en estas votaciones seccionales. Una cobertura especial como la que ya hemos estado realizando con nuestros diferentes segmentos, como Tu Voto, también como Conoce a tu Candidato. Y a propósito de eso, Andrea, ayer vinieron 2 concejalas de Quito que están buscando cargos de elección popular en la capital. La primera de ellas, Luz Helena Coloma, por la Alianza Va por Ti, quien busca la alcaldía de la capital y nos contó algunas de sus propuestas, sobre todo en temas de vialidad. Escuchemos. Pique placa. Yo creo que hay que mantener las restricciones a la movilidad del vehículo particular. No hay ninguna forma sostenible de arreglar el problema si es que siguen entrando vehículos a las vías y no tenemos una restricción del uso. Tenemos que priorizar el transporte público. La misma metodología, si el lunes 0. Yo creo que hay que estudiarla. 1, 2, ¿no? Yo creo que hay que estudiarla. Vivimos en la pandemia ya una posibilidad. Nos dimos cuenta de que el tráfico fluye mejor si restringimos. Y yo creo que tiene que ser una decisión también en la que la empresa privada y la sociedad nos comprometamos. Por más que optimicemos los cubetos, la vida útil del relleno no será de más de 3 años. Tenemos que ir hacia una nueva forma de procesar y sobre todo de diferenciar en la fuente los desechos para que vayan a los centros de acopio y no lleguen a Linga, sino que el plástico se pueda reciclar. ¿Y ya tiene un proyecto? Sí, sí lo tenemos. Muy bien, como tú lo has mencionado, también estuvo el día de ayer Andrea Hidalgo. Ella está de candidata a la prefectura de Pichincha por el movimiento Centro Democrático. Ella habló de las obras emblemáticas de su propuesta y también sobre seguridad. Escuchemos un poco. Culminar la Loa Unión del Toachi, ampliación de 4 carriles, la mitad del mundo Río Blanco, para poder unir al puerto más cercano a nuestra provincia, que es el puerto de Esmeraldas, y tener este centro logístico entre Tambillo y Aloja. ¿Queremos menos tráfico pesado en nuestra ciudad aquí en Quito? Pues lo vamos a lograr. Vamos a tener este centro logístico que va a permitir que el transporte pesado se quede aquí. Además, dinamizando todo el sector en Mejía, que es muy importante este desarrollo económico, este desarrollo en cuanto a productividad y comercialización que vamos a generar. En el COTAD, en el artículo 41, dentro de las funciones de la prefectura está la seguridad ciudadana. Es decir, vamos a tener este plan que vamos a construir, este plan de mitigación y prevención que lo vamos a construir a través de generar información. ¿Cómo? Con una plataforma, georreferenciando en un mapa de calor los principales lugares que tenemos, incidentes como robos, asaltos, venta de estupefaciente, lavigeato, violencia intrafamiliar. Esta información me va a permitir trabajar efectivamente con los distintos niveles de gobierno, gobierno nacional, alcaldías. Muy bien, y en nuestro espacio de Tu Voto, Valeria Heredia hoy nos presenta 7 candidatos a la prefectura del Guayas. Veamos de quiénes se trata. Amigas y amigos, en este espacio les presentamos a 7 de los 13 candidatos a la prefectura del Guayas.
El primer candidato es Juan Cervantes Gómez. Es la opción del partido Unidad Popular. Es educador y actual presidente del Frente Popular del Guayas. El segundo contendiente es Nicolás Lapenti Carrión, quien representa a la alianza La Fuerza que nos une. Fue diputado y prefecto del Guayas por el Partido Social Cristiano. La tercera es Marcela Aguinaga, quien es parte de la Revolución Ciudadana. Es abogada, fue ministra de Ambiente y asambleísta. La cuarta candidata es Susana González, del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Es la actual prefecta del Guayas desde el 2020. Fue concejala de Guayaquil y asambleísta. El quinto es Edgar León, quien representa a Avanza. No registra cargos públicos anteriores y es licenciado en Publicidad y Mercadeo. El sexto contendiente es Richard Intriago, de Izquierda Democrática. Es ingeniero agropecuario y tiene un doctorado en agronomía. Fue docente de la Universidad de Guayaquil. El séptimo candidato es Jorge Triviño, de Pachacutic. Es abogado y fue jefe político de la Gobernación del Guayas en 2018. Si quiere mantenerse informado acerca de las candidaturas de los comicios del 5 de febrero del 2023, siga la señal de Ecuador TV o léalo a través del Telégrafo. Muy bien, vámonos entonces a una pausa. 7 de la mañana con 40 minutos, como lo habíamos anticipado, ya se encuentra en esta mesa de trabajo el ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal. Muy buenos días, ministro. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy aquí. Gracias, Andrea. A usted un honor el compartir con ustedes y, bueno, siempre presto para poder informar a la ciudadanía. Muy bien, quisiéramos iniciar conversando sobre los bonos de desarrollo humano que sabemos se han incrementado en Galápagos. Cuéntanos un poco de aquello. Bueno, mire, yo creo que este ha sido uno de los actos de mayor justicia que ha tenido, yo digo, el Estado ecuatoriano. Mire usted que Galápagos tiene dentro de lo que significa la circunscripción especial de Galápagos una adicionalidad en cuanto a los salarios, tanto públicos como privados. Usted conoce que ahí se multiplica por un indicador, un índice que eleva aproximadamente el 80%, es decir, aquel que recibe $1.000, para poner un ejemplo, recibe 1.800. Aquel que recibe en continente, quiero decir, $1.000 por un cargo específico, en Galápagos recibe por ese mismo cargo 1.800. Es una realidad económica y circunscrita alrededor de este régimen especial. Sin embargo, lo relacionado con los bonos y pensiones que entrega el Estado ecuatoriano para las personas que están en condiciones de pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad, no lo recibían, es decir, lo que reciben en continente, recibían en Galápagos. Esto fue dentro de un proceso de una visita, identificamos este problema, generamos inmediatamente los informes respectivos. El impacto presupuestario no es significativo, pero es indudablemente importante. ¿Cuánto es el impacto presupuestario? No bordea más allá de $150.000 en el año. Lo que me refiero es el impacto social que esto significa, porque estamos generando una justicia. Imagínese usted, aquellos que tienen un salario mínimo, solo para poner un caso, no están pues en la condición de la pobreza o pobreza extrema, que sí son aquellos que reciben un bono. Hoy por hoy, a partir de la semana pasada, que a nombre del presidente Guillermo Lasso, quien suscribió, dicho sea de paso, este decreto desde el Vaticano, por la importancia del tema, entregamos en ese momento y a partir de ahora, del mes de febrero, quienes recibían el bono de desarrollo humano en $55, en esta ocasión recibirán, por supuesto, $100. En el presupuesto de la Proforma 2023 eran 1.307 millones planificados para los bonos. ¿Este incremento estaba contemplado o ahora es una modificación que se hizo y tiene que haber estos 150.000 extras dentro de ese presupuesto? Sí, sin duda está contemplado y está contemplado, o sea, ya se lo sabía. Más aún. Okay. Mire usted que el presupuesto en el año 2023 bordeará los 1.316 millones de dólares, porque además esto contempla muchos elementos adicionales que forman parte del programa de protección social que lleva adelante el gobierno nacional. Recuerde, Lautaro, de que nosotros entregamos alrededor de 11 bonos y pensiones, a los cuales se incorporó también el bono Infancia Futuro, el bono que se entrega a las madres gestantes y madres de niños de 0 a 45 días para contrastar la desnutrición crónica. Pero entonces ahora, para que quede clarísimo, en Galápagos todos los bonos que entrega el gobierno, absolutamente todos, son los que tienen este incremento del 80%, ¿todos? De acuerdo, absolutamente todos los bonos, y ese es el impacto que habíamos mencionado. ¿Y a cuánta gente?
Estamos hablando de alrededor de 160 personas inicialmente, pero recuerdo un tema también que es importante. En esta visita que hicimos a Galápagos pudimos identificar que también el decil de cobertura, usted sabe que nosotros damos cobertura al 1, 2 y 3, que son los deciles más bajos que identifican a las personas que están en condiciones de pobreza y pobreza extrema. En Galápagos entraremos en un estudio para ver si se puede incrementar también este decil en el marco de la misma compensación. Fue una propuesta del alcalde de Santa Cruz que obviamente lo vamos a evaluar. Muy bien, quisiera cambiar de tema, ministro. Hace pocos días tuvimos la visita también en esta mesa de trabajo de la subsecretaria de Educación hablando sobre la deserción escolar, sobre todo en la ciudad de Quito, pero quisiera preguntarle a usted a escala nacional, el MIES está trabajando de la mano con estas familias que tal vez ya no pueden enviar por la pandemia, en consecuencia de la pandemia, a sus hijos a unidades educativas. Mire, la transversalidad mediante la cual nosotros trabajamos con los diferentes ministerios es una realidad, motivados inclusive por un tema que para todos es conocido. Es el proyecto más importante para el país y que significa disminución de la desnutrición crónica infantil. Perdóneme solamente involucrarme en esto para caer en la respuesta exacta de lo que usted a través de su inquietud lo ha planteado. Mire, los ministerios normalmente eran unas islas. Hoy, por ejemplo, a través de la Secretaría Técnica generamos un grado de articulación que nos permite identificar y derivar las dificultades que encontramos en la sociedad, sean estas a niños, niñas, sean a adolescentes y lógicamente jóvenes o adultos mayores. Pero en este contexto nosotros trabajamos de la mano con varios programas. Hay el programa del Ministerio de Deportes del hincha de su barrio, en donde nuestro programa Vivo Joven, que también sería grato que lo podamos tocar, es un programa que también se incorpora porque es un proceso de voluntariado en el cual incorpora a jóvenes, adolescentes, y de esta manera, más allá del tema de la deserción educativa, que es un asunto muy neurálgico que entiendo lo tocó el ministerio competente, que es el Ministerio de Educación, nosotros realizamos actividades permanentes, constantes, con este sector para que no sea vulnerable a aquellos sectores, como lo dijo el presidente en el lanzamiento de Vivo Joven aquí en la ciudad de Quito hace días pasados. Decía, no sean caldo de cultivo de aquellas mafias, micromafias, del narcotráfico, en donde ¿En qué consiste jóvenes. este programa Joven entonces, que también tiene que ver con reinserción estudiantil? Mire, más allá de eso, es un programa que tiene su término, Vivo Joven, y perdóneme hacer una especificación mucho más amplia. Vi de vinculación y VO de voluntariado. Vinculación que está enmarcado en la Ley de Educación Superior, que obliga además para la obtención de su título a los estudiantes universitarios para que puedan obtener el título como tal, es decir, es una responsabilidad social. Y VO de voluntariado porque creemos nosotros como gobierno, Andrea, de que no ha existido un ente regulatorio, normativo, rectorial sobre el voluntariado en el Ecuador. Hace un año, cuando hubo todos estos problemas de aluviones de la época invernal, pudimos evidenciar que el voluntariado no tenía una rectoría en el Ecuador. Y eso es lo que ha motivado la creación de este programa que primero busca que cuando el ecuatoriano, que además hay una predisposición enorme permanentemente, tenga la posibilidad de contribuir en términos de voluntariado, lo haga de manera organizada. En uno de los aluviones en la Sierra Centro se dañó un gerontológico, obviamente, y las donaciones llegaron por doquier. Y además de llegar por doquier, llegaron específicamente colchones. Cuando usted a través de una rectoría puede distribuir de manera adecuada, consensuada con los sectores privados, la organización social, y de esta forma poder con GATS también en términos generales. Pero mire usted, y con respecto a los jóvenes, creo que este programa busca articular alrededor de 40.000 jóvenes cuando concluyamos el gobierno. Hoy están 5.500 jóvenes ya incorporados al programa Vivo Joven, y esto lo que busca conceptualmente es que aquella juventud, y quienes hemos vivido también esa etapa, sabemos que tenemos esa ilusión de apoyar en obras sociales y normalmente nos identificamos en África, dando de comer o de tomar un agua a ese niño desnutrido. Lo que le buscamos es que la gente diga, vamos a apoyar a los niños del Ecuador. Entonces, esta reinserción escolar que habla Andrea, que es parte del desarrollo infantil, sé que son 7,7 millones de dólares que van a implementar en este año, pero la pregunta es, de todos estos proyectos que usted nos comenta, los resultados, ¿cuándo se los ven? ¿Cuándo está planificado? ¿Y de qué manera que hay un porcentaje, no sé, de reducción de todos estos problemas? ¿Cómo lo tienen ustedes contemplado?
A ver, Lautaro, hay que entender que el tema de la educación hay competencias sobre ministerios. Nosotros tenemos una competencia de la educación de la primera infancia, lo que le denominamos centros de desarrollo infantil, que son niños de 0 a 36 meses, particularmente para los centros de desarrollo infantil de 12 a 36 meses. Pasado aquello, ya inicia una competencia del Ministerio de Educación. Es un tema, reitero, de extrema delicadeza que debería ser asumido, digamos, dentro de la explicación al ministerio competente. En lo que a nosotros respecta, tenemos 85,000 niños y niñas que forman parte de este programa. Pero ahí le quiero cortar un ratito, ministro, porque quisiéramos conocer tal vez dentro de las familias, si bien es cierto, es una competencia entera del Ministerio de Educación, nos explicaba ella que, por ejemplo, a veces no tienen para comer, no los mandan a la unidad educativa, no tienen para el recorrido, no los pueden enviar. Tal vez el MIES está trabajando para, digamos, atacar esa problemática en las familias. Mire, nosotros damos cobertura, además de los centros de desarrollo infantil que le mencionaba Lautaro, también alrededor de 203,000 niños en el Ecuador a través de los programas CNH. Y aquí particularmente nos involucramos no solamente con el buen vivir de los niños y niñas que están en cada una de esas viviendas, sino también con su familia y también con la comunidad. Por lo tanto, el programa Creciendo con Nuestros Hijos ha tomado una reconcepción adecuada dentro de nuestro ministerio, y esa reconcepción es dar un seguimiento y un trabajo directo con aquellas familias en todas estas realidades. Ministro, obviamente o sea que si se una incorpora madre tiene, también abonos a pensión. Si una madre entonces que nos está viendo tiene estos problemas que comenta Andrea, ¿puede acudir al MIES y recibir este apoyo? Bueno, siempre puede acudir al Ministerio de Inclusión Económica, porque nuestra responsabilidad es generar una cobertura y una protección social. Lautaro, usted recuerde que como para poder acceder a un bono o pensión del ministerio requiere cumplir ciertas condicionalidades. Yo estoy muy consciente que, por ejemplo, en la puntuación del registro social, que es de 1 a 100, aquellos que tienen 29.7 hacia abajo son, digamos, receptores de un beneficio social o una pensión o bono por el ministerio. El que tiene 29.8 no deja de ser pobre, pero la normativa no rige. Pero por lo tanto, sí recibe una protección, un acompañamiento, una sensibilización, consejerías, y ese es el trabajo que venimos haciendo en el ministerio con alrededor de 460,000 familias en el Ecuador. El ministerio llegó a cerrar el 2022 con el mayor presupuesto institucional, 1.711 millones de dólares. Muy y bien, una cobertura de 1.900.000 familias. Ministro, nos queda corto el tiempo para hablar sobre el Ministerio de Inclusión Social y también sus acciones. Con esto nosotros le agradecemos su presencia aquí y nos vamos a una pausa. Viernes para todos, feliz día, que estén muy bien y empezamos hablando rápidamente, por fin, empezamos hablando rápidamente de la Mini Tri porque perdió el día de ayer, no son buenas noticias, pero no todo está perdido, nos toca todavía enfrentar a Uruguay este sábado a las 18:30 y ver también, bueno, si ganamos ahí estamos salvados, pero si no, nos toca esperar todavía los resultados entre Venezuela y Chile, que jugarán también a la misma hora, así es que vamos a ver qué pasa. Vi bastantes comentarios del día de ayer, mucha gente enojada por la participación de la Mini Tri en este Sub-20. ¿Cómo vieron ustedes ayer el partido? Te vi con la camiseta del Ecuador, como siempre, ¿no? Pensando que iba a ganar, viene con la camiseta del Ecuador ayer en la noche, Lautaro, pero fue una mala participación. A mí no me gustó. Sí respeto a algunos jugadores, pero yo sí me siento decepcionado. Y no sé si por el plantel en general, creo que el técnico también le ha quedado un poquito grande, pareciera. Yo vi el partido también y fue una jugada desafortunada, que fue un penal, de hecho, por el que nos ganan por la mínima diferencia de 1-0. Pero bueno, como les digo, vamos a ver qué es lo que ocurre. Tenemos también más información y esta le interesa a muchísima gente, especialmente a los hinchas del Kun. No voy a decir a los hinchas de Barcelona, porque obviamente sí, pero además el Kun Agüero llegó ya a suelo ecuatoriano el día de ayer por la tarde.
tarde, 18:30, estuvo arribando ya a la ciudad de Guayaquil para iniciar con toda esta agenda que tiene preparada para la participación, no solamente en la Noche Amarilla, sino que recordemos, tiene hoy una cena con los hinchas que hayan comprado las entradas para asegurar su puesto en este evento especial, en el que, bueno, de $80 a $200 se pagó por estar en esta cena con el Kun. Y también tendrá una clínica y un entrenamiento con la plantilla de Barcelona para finalmente mañana a las 17 horas arrancar con la Noche Amarilla y más tarde ya jugará frente a Mushugruna, que tendrá también un espacio en este evento. A propósito del Kun Agüero, y esto es interesante porque está muy activo en esta red social Twitch y ha dado mucho de qué hablar, todos están muy pendientes. Esto le beneficia a Barcelona porque todos quieren saber qué pasa con este tema que ha arrancado entre Zlatan Ibrahimovic y también el Kun Agüero. Recordemos que Zlatan dijo que él se sentía feliz de que Messi haya logrado la Copa del Mundo, que él cree que Messi se lo merecía, pero que no puede sentir ningún respeto por el resto de sus compañeros que se portaron mal. Entonces el Kun, vamos a escuchar qué es lo que dijo Zlatan primero. Non, Messi est considéré comme le meilleur joueur de l'histoire. Donc si vous voulez vous souvenir de la Coupe du Monde du Qatar, c'est l'Argentine. J'étais sûr qu'il allait gagner, parce que si vous êtes là et que vous ne gagnez pas la Coupe du Monde, c'est très triste. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il va gagner encore une Coupe du Monde, Mbappé. Donc moi, je ne suis pas inquiet pour Mbappé. Je suis inquiet pour les autres en Argentine. Parce que Messi, on se souviendra de lui, mais les autres qui se sont mal comportés. Mal, creo que eso es el menos indicado para hablar, creo yo, ¿no? Me parece que en esta no tenés razón, o digamos, bueno, al final es tu opinión, ¿no? Porque al final después, como Canelo, ¿no? Canelo dijo lo que pensaba y yo dije lo que pensaba y terminó todo que, bueno, yo opino, vos opinás y listo. Bueno, yo opino que me parece que es muy de mala leche decir que no vamos a ganar más. Yo creo que antes de preocuparte por ahí por Argentina, te podrías preocupar por tu país, ¿no? Por tus jugadores. Ahí está, entonces mucha gente opina lo mismo porque Zlatan ha sido muy polémico dentro y fuera de la cancha y piensa que es el menos indicado para hablar del comportamiento de otros jugadores, en este caso de los de Argentina. Y claro, no llegaron al Mundial, también le dice mejor ocúpate de eso para ver qué pasa. Ahora vamos a cambiar rápidamente de tema porque algo que ha dado mucho de qué hablar y ha causado indignación a nivel internacional es lo que ocurrió con Vinicius Junior antes del partido entre el Real Madrid y el Atlético. Un monigote con el número de Vinicius Junior fue colgado de un puente cercano al Bernabéu. Miren, ahí están las imágenes. En muestra de racismo. Es una muestra de racismo que ha sido rechazada a nivel internacional. ¿Qué decía el letrero? ¿Madrid odia? Madrid odia a este jugador. No. Ahí está, miren. Entonces ayer hubo un partido precisamente entre el Real Madrid y el Atlético y ganaron 3-1 al final, pero con este golazo de Vinicius Junior, que ahora es resaltado a nivel internacional. También dice Vinicius Junior le bailó al racismo, le hizo un baile al racismo. Entonces festejó, celebró como mejor debería ser un futbolista, ¿no? Que es además alguien que ha sufrido muchísimo racismo. En varias ocasiones en los graderíos se ha escuchado cánticos en contra específicamente de Vinicius Junior, algo que es para rechazar, repudiar de todas maneras, ¿no? Eso es todo por ahora. No olviden en la noche, fanáticos, estará con más información y también en Los Reyes de tus Mañanas tendremos mucha diversión. Muy bien. Así que no se despegue de la programación de Ecuador TV. Con esto, amigos, les deseamos a todos que tengan excelente fin de semana. Muy bien, descansen.